¿Qué actividades va desarrollando desde su origen? La vida del grupo Tucumán Arde fue efímera, pues comenzó con los encuentros en agosto de 1968 y concluyó luego de las dos muestras en noviembre del mismo año. Pero las actividades político-artísticas de sus componentes comenzaron años antes y se continúan hasta el presente. En 1965, León Ferrari presentó en la muestra anual del Ditela 4 obras sobre la guerra de Vietnam, una de las cuales el Ditela se negó a exponer. En 1966, varios artistas que luego harían Tucumán Arde participaron de la organización de lo que sería la muestra política con mayor número de participantes que registra nuestra plástica. 150 artistas enviaron obras de muy diversas escuelas al homenaje a Vietnam, exposición acompañada por un manifiesto claramente antiimperialista que comprometía a los participantes en una crítica a quienes pretenden ampararse en la cultura y en la civilización para destruir toda la cultura y toda la civilización. Al reunirse en esta muestra, los artistas, que se nucleaban en general por sus afinidades estéticas y por encima de sus diferencias políticas, pudieron comprobar que en todas las corrientes de la plástica había artistas políticamente progresistas, incluso entre la vanguardia del Ditela. Ese mismo año le fue rechazado a Roberto Jacobi una obra política en una muestra colectiva realizada en la Galería Lambert por el grupo de la vanguardia. En 1967, Ricardo Carreira, Roberto Jacobi, René Cuellar, Pablo Suárez, León Ferrari, entre otros, realizaron una muestra política en la Galería Vignes. La muestra fue clausurada por los dueños de la galería debido a que René Cuellar expuso un retrato del Che, quien había sido asesinado pocos días antes. También en 1967 los artistas mencionados participaron en la colectiva Homenaje a Latinoamérica, realizada por la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos y organizada por Alonso, Bute, Martínez, Howard y Planck. Esta muestra, que en realidad era un homenaje al Che, fue clausurada por la policía el día de la inauguración. Cabe recordar que en 1966 se había producido un nuevo cuartelazo con el que se inició la dictadura militar Onganía, Levingston, Lanús, que se prolongaría hasta 1973, dictadura que se ensangrentó nuestro suelo y acentuó la explotación local y la dependencia. En 1968 se produjeron diversos hechos reseñados en el informe adjunto del Comité Coordinador de la Imaginación Revolucionaria que fueron: en febrero de 1968 se producen en Buenos Aires las primeras discusiones en torno a la necesidad de que los artistas contribuyeran a producir un tipo de sociedad. En mayo se lleva a cabo la ya mencionada muestra Experiencia 68 en el Instituto Ditela, donde se enfrentan algunas obras polémicas como El mensaje al Ditela de Roberto Jacobi y una carta de Pablo Suárez, con obras vacías de todo significado. Las obras destruidas en la calle terminaron siendo un símbolo de ruptura con la élite. En el mismo mes, un nutrido grupo de artistas de Rosario rechaza un subsidio de 300.000 pesos del Ditela y produce una acción repudio a Jorge Romero Bres, director del Centro de Artes Visuales del Instituto Ditela, y factum de la vanguardia durante una conferencia en aquella ciudad. Esto fue en Rosario. En julio se produce la protesta contra el premio BRAC en el Museo Nacional de Bellas Artes, encabezado por Margarita Paxa. En agosto se realizan los dos encuentros, uno en Rosario y otro en casa de Margarita Paxa en Castelar, provincia de Buenos Aires. Allí se concreta la formación del grupo y se resuelve realizar la muestra sobre Tucumán. Acompaño algunos de los trabajos que se leyeron durante esos encuentros. En octubre, una parte de los integrantes del grupo viaja a Tucumán con el fin de compenetrarse del problema, reunir información, fotografías, entrevistas grabadas y filmadas. En noviembre se realiza la muestra en Rosario con un manifiesto redactado por María Teresa Gramuglio y Nicolás Rosa, y en el que figuran los 30 participantes. La muestra se repite en Buenos Aires, con algunos agregados y un manifiesto sin nombres y suscrito por plásticos de vanguardia de la Comisión Artística de la CGT de los argentinos. Acompaña ambos manifiestos. En diciembre se lleva a cabo el primer encuentro de Buenos Aires Cultura 1968, en el que toman parte de
en el que toman parte diversos integrantes de Tucumán Arde. El grupo se disuelve, pero la mayor parte de quienes lo formaron mantuvieron el compromiso de no volver al arte de élite. Algunos continuaron haciendo arte político y participaron en muestras colectivas: Malvenido Rockefeller de 1969, contra Salón Independiente en 1972, contra Bienal, Investigaciones Visuales, etc. Otros se dedicaron a militar en algún grupo político revolucionario y a colaborar con su obra plástica o escrita, como Beatriz Balbe y Roberto Jacobi, quienes participaron en la publicación clandestina sobre y que recientemente publicaron con sociólogos de Sixo el libro Lucha de las calles, lucha de las clases. Otros colaboraron con los organismos que se constituyen para la defensa de los presos políticos y la denuncia de los crímenes de la dictadura. Algunos, como Margarita Paxa, están haciendo un trabajo en las bases. En Rosario, Graciela Carnevale, Juan Pablo Renzi y otros colaboradores en publicaciones otros colaboran en publicaciones revolucionarias y ahora están haciendo un audiovisual sobre los hechos políticos de la actualidad. Los más politizados abandonaron toda actividad plástica y se plegaron a grupos guerrilleros. 5 de los que formaron Tucumán Arde participaron en el encuentro de Cono Sur, realizado en Santiago en 1972, y 2 en el segundo encuentro de la plástica latinoamericana de La Habana. ¿Cómo se evaluaría los resultados positivos y negativos? Los negativos son el individualismo de los participantes de Tucumán Arde. Por otra parte, caracteriza a los artistas en general, que produjo la temprana disolución del mismo. Esto impidió que el grupo hiciera realidad los grandes propósitos expresados en los manifiestos. Los propósitos, los proyectos fueron mucho más grandes que las realizaciones. B. Si bien la muestra Tucumán Arde era bastante buena, teniendo en cuenta el salto que hubo para dar desde el Ditela hasta la CGT de los argentinos, el grupo no puede terminar de desarrollar un nuevo lenguaje ni para con ni desde el pueblo explotado. La muestra era fuerte, de significación clara e ineludible y perturbadora. Podía ser un primer paso del lenguaje para dirigirse al pueblo explotado desde la posición que teníamos quienes seguíamos siendo clase media y que acabábamos de abandonar los mecanismos de la élite. Pero se debió seguir trabajando para construir imágenes con los explotados y para seguir participando como grupo en una lucha revolucionaria. Punto C. El hecho no imputable al grupo de que, a pesar de ser Tucumán Arde una manifestación contra el sistema y desde afuera del sistema, de la vanguardia de los círculos locales e internacionales del arte de élite, haya sido usado como parte de la plataforma de lanzamiento de una nueva moda, la vanguardia, el arte conceptual. En efecto, algunas publicaciones señalan a Tucumán Arde como uno de los antecedentes de aquella escuela, dado que puso el acento en la significación de la obra, pero quienes lo vinculan al arte conceptual, que es una nueva vanguardia para la misma élite de siempre, olvidan que la gente de Tucumán Arde comenzó por abandonar el campo de la élite, no solo porque le estaba sirviendo, porque le estaba adornando, porque estaba haciendo armas para el enemigo, sino también porque la élite no servía para comunicarse con el nuevo público que se estaba buscando. Tucumán Arde usó el arte para hacer política, una parte del arte conceptual y de ciertas manifestaciones del arte político contemporáneo usan la política como tema para hacer arte. B. D. La repercusión que la muestra tuvo en un nuevo público al que se dirigía, el pueblo explotado, no respondió a las expectativas y planes trazados. Esto se debió en parte a que el grupo volvió a encontrar un nuevo medio donde expuso sus obras, los locales de la CGT de los argentinos, la misma valla de censura que se había encontrado en museos y galerías. En efecto, la muestra de Buenos Aires debió ser clausurada ante la amenaza policial de intervenir el sindicato que lo albergaba. El grupo no pudo articular nuevos mecanismos de comunicación, nuevas formas de llegar a quienes se habían propuesto llegar. Las publicaciones sobre ya mencionada fue una de las posibilidades que el grupo pudo haber explotado. Los resultados positivos fueron la concientización de una treintena de artistas que, unidos o separados, dentro o fuera del arte, continuaron trabajando políticamente. Las ideas desarrolladas por el grupo, declaraciones en las muestras, trabajos presentados en los encuentros, constituyen un aporte del complejo estudio de las relaciones entre arte y política, arte y militancia, artista y público. La denuncia sobre la situación de los tucumanos, que sirvió para hacer conocer, por lo menos a quienes visitaron la muestra, la penosa situación a la que habían sido sumergidos por las políticas de nuestro gobierno capitalista, agravada por las medidas tomadas por Onganía.
Ese uno de los propósitos realizados por el grupo fue el de abandonar el campo de la élite. Fue precisamente allí donde se produjo el mayor impacto. Tucumán Arde fue un certero cañonazo que prácticamente acabó con lo que quedaba de la vanguardia del Litela. Después de esa muestra se pretendió generar en el Litela nuevas formas, nuevas escuelas que permitieran continuar con aquella vanguardia que exitosa y escandalosamente había conmovido a la élite de nuestro país y que había alcanzado cierta repercusión en el escalafón del arte internacional, pero todo concluyó con un fracaso. Esto no se debió al éxodo de los participantes del grupo ni al éxodo de algunos artistas no politizados que abandonaron la vanguardia moribunda para dedicarse al teatro y otras manifestaciones estéticas. Al grito de la pintura ha muerto. Lo que debe calificarse como la muerte de la vanguardia estética de Litela se debió a que Tucumán Arde, a pesar de los propósitos de sus autores, fue vista por los artistas que quedaron en el Litela y por la élite que los rodeaba como una nueva expresión de la vanguardia estética en que ellos seguían trabajando. Pero era una vanguardia que, vista desde el clima competitivo de inventar cosas nuevas que reinaban en aquel medio, era imbatible. Pues para crear otra vanguardia que superara y aniquilara aquella, pues toda nueva vanguardia pisa las cenizas de lo que había precedido, era necesario ir más allá donde había llegado Tucumán Arde, es decir, ir más allá del abandono del campo de la élite, cosa que no podía alcanzarse permaneciendo en el Litela, en el campo de la élite. Es por eso curioso motivo que esa efímera muestra que fue Tucumán Arde se convirtió en una valla, en un patrón de medida, en un agente destructor de todo pretendido movimiento de vanguardia estética que se generara en la élite del Litela. Es posible que quienes declararon que la pintura ha muerto y quienes fueron a otras actividades y a otros países la hayan hecho porque encontraron esa piedra en su camino. ¿Qué podría exponer respecto a la relación público-artista y a la acogida entre las masas? En los trabajos que acompañan se analiza la relación público-artista, que fue una de las preocupaciones del grupo, y que esquemáticamente se puede resumir diciendo que el público condiciona en tal forma al artista que la obra es un producto de ambas partes. El público es coautor de la obra. Tucumán Arde se propuso construir un nuevo lenguaje con otro público, con otro coautor, el explotado. En aquella relación el artista tiene varias posibilidades. En la más corriente artista-élite, ambas partes dan y reciben conjuntamente, crean un lenguaje indescifrable para el resto de la humanidad, pero en general inteligible para las élites de otros países, para la élite internacional. Un segundo caso suma a aquella relación el propósito de dar además arte al pueblo, es decir, desde la interacción artista-élite se pretende hacer también un arte para el pueblo, pero sin modificar el lenguaje. El artista se dirige al pueblo como un público extra, da pero no recibe, quiere enseñar pero no piensa que debe aprender. El obstáculo que aparece cuando el pueblo dice que no entiende o que no le gusta lo de la obra se resuelve afirmando que el pueblo debe ser educado para que la entienda, y hay que elevar el pueblo hasta el arte y no nivelar para abajo. Es una opinión sostenida hasta por gente de izquierda que cree que el socialismo en el arte se alcanza haciendo muchas y baratas reproducciones de Picasso. En tercer caso, es el artista que abandona la élite y dispone a crear con su nuevo público un nuevo lenguaje artista, pueblo explotado, y para ello sabe que no solo tiene que abandonar al público con el que formó su sensibilidad, sino que además tiene que olvidar mucho de lo que aprendió con la élite. En cuarto caso, se debe, cuando el artista nazca en el pueblo socialista, sea el mismo pueblo y no se deje tentar por las expresiones del arte internacional que nos amenaza por igual, dadas las rápidas comunicaciones, revistas, certámenes, etc., a los artistas que vivimos en el capitalismo y a los que viven en el socialismo. Con referencia a la acogida nuestra entre las masas, repito que Tucumán Arde fue demasiado corto en el tiempo como para poder constatar un éxito en ese sentido. ¿A partir de qué lineamientos trabaja el grupo y cuáles son los intereses fundamentales? La mayor parte de las escuelas se agrupan por la significación política de las obras, sino por las caracterizaciones formales. Surrealismo, cubismo, abstracción y formalismo, neofiguración son recipientes de diferentes formas donde caben y cohabitan los artistas más reaccionarios con los más progresistas. En algunos casos, como el Grupo Espartaco en nuestro país, los artistas se reúnen por afinidades políticas y por semejanzas formales. En Tucumán Arde se estableció el principio de que el único vínculo de unión era la ideología.
Toda forma, todo medio, toda imagen era válida si servía para comunicar con eficacia significados revolucionarios. Fotografía, pinturas realistas o no, películas, grabaciones, todo lo que servía a la revolución era admitido. El grupo abandonó además otra obsesión de la vanguardia, la originalidad. Las obras ya no se evaluaban por su belleza, por su novedad, por su destreza de artista, por su presunto aporte a la escalera de las escuelas que construye la vanguardia. El arte se medía con otros parámetros, lo que sirve a la revolución, lo que no sirve a la revolución y lo que sirve a la contrarrevolución. Para terminar, es oportuno señalar que la vanguardia del Ditela, que desde 1960 al 68 renovó escuelas al mismo ritmo como que renova a los artistas que las realizaban, limitó por extremo el amplio espectro de las artes plásticas argentinas. En el otro extremo estaba el Grupo Espartaco, fundado en 1959, y en especial Ricardo Carpani. Con el correr de los años, la vanguardia del Ditela llegó a conclusiones parecidas a las que Carpani había estado anunciando en numerosos manifiestos y publicaciones. Cabe recordar que el Grupo Tucumán Arde abandonó el Ditela el mismo año que en La Habana se reunía el Congreso de Cultura, en cuya resolución se recomendaba a tono intelectual honesto del mundo a no cooperar ni con los gobiernos de Estados Unidos ni con los organismos o fundaciones cuyas actividades autoricen, a pesar que los intelectuales que participan en ellas sirvan a la política imperialista de los Estados Unidos. Con la presente entrevista se enviaron los siguientes documentos: manifiesto que acompaña a la muestra realizada en Rosario, idem en Buenos Aires, informe cronológico La Nueva Vanguardia Argentina, con carta de Pablo Suárez, mensaje a Ditela, Jacobi, siempre es tiempo de no ser cómplices. Declaración de los artistas de Rosario sobre el premio Bragg. Declaración sobre la destrucción de las obras Experiencia 68. Dos de los trabajos presentados en los encuentros: El arte de los significados, de León Ferrari, y La obra de arte como producto de la relación conciencia ética, conciencia estética, de Renzi. Cultura, informe de León Ferrari en el encuentro Cultura 68. Manifiesto de la muestra Valvenido Rockefeller de 1969. Informe Tucumán Arde, ¿por qué?, de un grupo de sociólogos de Sixo que acompañó la muestra de Tucumán Arde. León Ferrari, 15 de noviembre de 1973.